Un deseo sembrado en el corazón. Cuando abrimos el libro de los Hechos y observamos la vida del apóstol Pablo, notamos algo que trasciende cualquier biografía humana, un fuego interior que lo empujaba constantemente hacia nuevos horizontes. No era la ambición personal, no eran las ansias de reconocimiento, ni mucho menos la búsqueda de riquezas. Era un llamado divino que lo impulsaba. Y dentro de ese llamado había un anhelo particular, profundo, casi obsesivo: visitar Roma. Para Pablo, Roma no era solo un destino geográfico. Roma era el corazón del mundo conocido, el centro del poder político, militar y cultural. Si el Evangelio llegaba hasta allí, podría extenderse con mayor fuerza hacia todos los rincones del imperio. Roma representaba, en cierto sentido, la gran plataforma desde donde la palabra podía resonar como un eco imparable. Pero este deseo no fue producto de un capricho humano. Pablo mismo reconocía que Dios había puesto en él esa pasión. En Romanos 1. Octubre de 11 confiesa su anhelo de visitar a los creyentes en Roma para fortalecerlos en la fe y compartir con ellos los dones espirituales que había recibido. Sus palabras son casi una súplica, rogando que de alguna manera, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. En esa oración se entrelaza la emoción del hombre y la soberanía divina. Y aquí encontramos una primera aplicación para nosotros. Todos tenemos una Roma en la vida, ese sueño, ese propósito, ese lugar al que sentimos que debemos llegar. Puede ser un proyecto familiar, una meta personal, un llamado espiritual o incluso una causa por la que luchar. Lo importante no es solo desearlo, sino preguntarnos, ¿es ese deseo sembrado por Dios en nuestro corazón? Porque cuando lo es, ni el tiempo, ni los obstáculos, ni la oposición lograrán apagarlo. La historia de Pablo nos recuerda que los grandes llamados nacen de una semilla divina. Y esa semilla, aunque pequeña al inicio, comienza a crecer con fuerza hasta convertirse en un árbol imposible de ignorar. Roma era más que un lugar, era un destino profético para Pablo. Y así como él tenía su Roma, tú y yo también tenemos la nuestra. Imaginemos a Pablo en oración, compartiendo con sus compañeros de misión esa inquietud interna. Tal vez algunos lo miraban con asombro o con temor. Roma, al centro del imperio que persigue a los cristianos, no es demasiado peligroso. Pero Pablo no veía el peligro, veía la oportunidad. No veía las cadenas, veía la expansión del reino. En nuestra vida cotidiana pasa lo mismo. A veces, cuando compartimos nuestros sueños sembrados por Dios, los demás nos dicen, es imposible, es muy riesgoso, eso no es para ti. Pero los sueños que nacen del cielo no se miden con la lógica humana. Lo imposible para los hombres es posible para Dios. Roma, para Pablo, era el clímax de su misión. Había recorrido ciudades, fundado iglesias, enfrentado opositores, pero sabía que su viaje no estaría completo hasta poner sus pies en esa ciudad. No era obsesión, era obediencia. Y esa diferencia es crucial. Un capricho humano consume, pero un llamado divino transforma. Hoy, querido oyente, pregúntate, ¿cuál es tu Roma? Quizá tu Roma es reconciliarte con alguien, terminar ese proyecto que has postergado, lanzarte al ministerio que Dios ha puesto en tu corazón, o simplemente ser luz en tu lugar de trabajo. Lo cierto es que, cuando Dios siembra un deseo en ti, lo hará crecer hasta llevarlo a cumplimiento, aunque el camino no sea fácil. Pablo nos enseña a abrazar esos deseos con fe. No con ansiedad, sino con la certeza de que el Dios que siembra también cosecha. Roma parecía lejana, inalcanzable, peligrosa. Pero Pablo sabía que si Dios lo había puesto en su corazón, Dios mismo abriría el camino. No midas tus sueños por la distancia que parecen tener de ti, mídelo por el Dios que te ha llamado. Si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Roma puede parecer demasiado grande, pero nada es demasiado grande para el plan de Dios en tu vida. Pablo y la carta a los romanos. Antes de poner un pie en Roma, Pablo ya había llegado allí con sus palabras. Y esas palabras quedaron grabadas en una de las cartas más profundas y transformadoras del Nuevo Testamento, la Epístola a los Romanos. Cuando leemos Romanos, no estamos frente a una simple carta de saludo o ánimo. Nos encontramos con una verdadera obra maestra de la fe cristiana. Pablo escribe con la intención de preparar el corazón de los creyentes en Roma, de establecer bases firmes en la doctrina, y demostrar que el Evangelio no es un mensaje exclusivo para los judíos, sino una buena noticia para toda la humanidad. Su deseo de visitar Roma se mezclaba con una necesidad pastoral. Asegurarse de que esta iglesia, situada en el centro del imperio,
tuviera fundamentos sólidos para resistir las presiones culturales, políticas y religiosas que la rodeaban. Y eso nos enseña algo vital. Antes de llegar físicamente a un lugar, podemos llegar espiritualmente con la oración, con la palabra y con la visión que Dios nos da. En Romanos 1, 16-17, Pablo declara una de las frases más poderosas de la Escritura. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¡Qué declaración para abrir el camino hacia Roma! En una ciudad orgullosa de su poder militar, Pablo proclama que el verdadero poder está en el Evangelio. En una cultura que idolatraba la fuerza, él recordaba que la justicia no se gana por obras ni por títulos, sino por la fe. Y aquí podemos hacer un paralelo con nuestra vida. Muchas veces queremos llegar a ciertos lugares, conquistar ciertos sueños, pero olvidamos preparar el terreno. Pablo nos muestra que la preparación espiritual es tan importante como la llegada misma. Él no esperó estar en Roma para ministrar, lo hizo desde la distancia, con palabras que aún hoy transforman vidas. Imaginemos la escena, una comunidad de cristianos en Roma recibiendo esa carta. Algunos eran judíos convertidos, otros gentiles que habían abandonado la idolatría. Todos vivían en medio de un ambiente hostil, donde confesar a Cristo podía costarles la vida. Y de repente, reciben esta carta que les recuerda que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que nada puede separarnos del amor de Dios, y que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Romanos 8. Cada palabra de Pablo era un anticipo de su visita, un regalo adelantado. Y lo más impresionante es que, aunque Pablo aún no conocía personalmente a muchos de ellos, los amaba profundamente. Así es el amor que nace en Cristo, no necesita presentaciones ni cercanía física, basta la unidad en el espíritu. En nuestro contexto actual, ¿cuántas veces esperamos a tener todo listo para actuar? Cuando tenga más dinero, cuando esté más preparado, cuando se den las condiciones, pero Pablo nos enseña que no tenemos que esperar. Podemos empezar hoy a sembrar con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestra fe. Si hay algo en tu corazón que Dios te ha llamado a hacer, empieza a preparar el terreno ya. Romanos fue esa semilla sembrada en el corazón de la iglesia de Roma. Pablo aún no estaba allí, pero la palabra ya había llegado. Y esa palabra fue tan poderosa que sigue llegando hasta nosotros, casi 2000 años después. La lección es clara, cuando tus sueños nacen en Dios, la preparación es tan importante como la llegada. Pablo quería visitar Roma, pero antes de hacerlo dejó la carta que transformó no solo a esa ciudad, sino a la historia entera de la fe cristiana. Obstáculos en el camino. Cuando pensamos en los sueños que Dios siembra en nuestro corazón, solemos imaginarnos que el cumplimiento será un camino recto, rápido y sin interrupciones. Pero la vida de Pablo nos muestra lo contrario, los planes divinos casi siempre pasan por caminos llenos de obstáculos. Y el deseo de visitar Roma no fue la excepción. Pablo quería llegar a Roma, pero cada vez que lo intentaba surgía una nueva dificultad. En Romanos 1:13 él mismo confiesa, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. La palabra clave aquí es estorbado. Pablo tenía la pasión, tenía la visión, tenía incluso los medios para hacerlo. Pero Dios permitió que enfrentara obstáculos. Y esa es una lección para todos nosotros. Los obstáculos no siempre significan que Dios dijo no, muchas veces significan que todavía no es el momento. Pensemos en lo que Pablo enfrentaba. Por un lado, estaba la oposición constante de los judíos religiosos, que lo perseguían de ciudad en ciudad. Por otro, los gentiles que se sentían amenazados por el mensaje del Evangelio. Además, estaba su propia carga de iglesias jóvenes que necesitaban guía y corrección. El corazón de Pablo ardía por Roma, pero sus pies estaban atados a las necesidades inmediatas. Esto refleja algo muy actual. ¿Cuántas veces hemos querido avanzar hacia nuestros sueños y sentimos que todo se nos pone en contra? Puede ser la falta de recursos, los comentarios negativos de otros, problemas familiares o incluso enfermedades. En esos momentos solemos pensar, quizás no es de Dios. Pero el ejemplo de Pablo nos recuerda que los obstáculos no son un muro definitivo, sino parte del proceso. Hay un detalle interesante. Aunque Pablo aún no podía ir a Roma, Dios lo usaba poderosamente en otros lugares. Y cada iglesia fundada, cada discípulo formado,
Cada carta escrita era parte del plan maestro. Los retrasos de Pablo no eran pérdida de tiempo, eran parte del camino hacia Roma. Aquí hay una gran verdad: Dios no desperdicia los retrasos. Lo que para nosotros es un desvío, para Él es una preparación. Pablo no estaba perdiendo tiempo, estaba siendo entrenado. Sus experiencias en Efeso, Corinto, Filipos, Tesalónica y tantas otras ciudades lo estaban moldeando para el día en que finalmente pisara Roma, aun cuando no sería como él lo imaginaba. En nuestra vida, muchas veces los retrasos divinos son la antesala de un propósito mayor. El obstáculo que hoy te frustra quizás es la herramienta que Dios usa para madurarte, para darte paciencia, para fortalecerte, o incluso para abrirte puertas que aún no puedes ver. Ahora bien, no olvidemos que también había un enemigo espiritual. Pablo mismo reconoce en varias de sus cartas que Satanás lo estorbaba. Esto nos recuerda que no todo obstáculo viene de Dios. Algunos son ataques directos para desanimarnos. Pero incluso allí, Dios tiene la última palabra. El enemigo puede intentar frenar el propósito, pero no puede detener el plan de Dios. Miremos nuestra vida actual. ¿Qué obstáculos enfrentamos en nuestro camino hacia la Roma que Dios nos ha prometido? Quizás sean económicos, emocionales o espirituales. Quizás sentimos que hemos intentado una y otra vez y nada avanza. El mensaje de Pablo es claro: no te rindas, aunque los estorbos se multipliquen. Roma seguía esperando, aunque Pablo aún no podía llegar. Y mientras tanto, Dios seguía trabajando en él y a través de él. De la misma manera, tu destino sigue allí. Dios no ha olvidado lo que te prometió. Los retrasos no anulan el plan, solo lo fortalecen. En resumen, los obstáculos no siempre significan no, a veces significan todavía no. Los retrasos de hoy son la preparación para mañana. El enemigo puede estorbar, pero nunca detener lo que Dios ya ha determinado. Pablo, su oración y la voluntad de Dios. Una de las cosas más conmovedoras en la vida de Pablo es que sus sueños no nacían de una ambición personal, sino de una relación constante con Dios a través de la oración. Su deseo de visitar Roma no era un capricho humano, era un anhelo que había llevado una y otra vez delante del Señor. En Romanos 1, 9-10 él escribe: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Fíjate en esas palabras: por la voluntad de Dios. Pablo no pedía simplemente ir a Roma porque sí. Oraba pidiendo que, si era la voluntad del Padre, pudiera realizar ese viaje. Eso revela algo profundo. Su vida no estaba guiada por sus propios planes, sino por la obediencia al plan divino. ¿Cuántas veces nuestras oraciones están llenas de exigencias, de listas de peticiones que damos por hechas, como si Dios estuviera obligado a cumplirlas? Pero Pablo nos recuerda que orar no es imponer nuestra voluntad al cielo, sino alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios. Y aquí hay algo que nos toca de cerca en nuestro contexto actual. Vivimos en una época de inmediatez. Queremos resultados rápidos, respuestas instantáneas, procesos acelerados. Oramos y esperamos que el milagro llegue en cuestión de minutos. Pero Pablo pasó años orando para poder ir a Roma. Años en los que no vio la respuesta inmediata, pero en los que siguió confiando. Esa perseverancia en la oración nos enseña que la fe no se mide por cuán rápido recibimos algo, sino por cuánto confiamos incluso cuando parece que nada sucede. Pablo entendía que su viaje a Roma debía ocurrir en el momento exacto, ni antes ni después. Además, sus oraciones eran intercesoras. Él no oraba solo por su deseo de viajar, oraba constantemente por la iglesia en Roma, por su fe, por su unidad, por su crecimiento. Y eso nos muestra que cuando oramos por otros, Dios también va abriendo puertas para nosotros. La oración fue para Pablo un medio de sostén en medio de los obstáculos. Los retrasos no lo desanimaban porque cada día los presentaba delante de Dios. Y en esa comunión encontraba fuerza para seguir adelante. Imaginemos la escena: Pablo, quizás de rodillas en alguna casa de Corinto o Efeso, levantando su voz al cielo, diciendo: Padre, si es tu voluntad, llévame a Roma. Abre las puertas, prepara los corazones, haz tu obra. Esa oración no se quedó en el aire, Dios la estaba escuchando, aunque la respuesta se demorara. En nuestras vidas, la oración cumple el mismo papel. Nos ayuda a mantener viva la esperanza, a recordar que no estamos solos, a depender de un Dios que ve más allá de lo que vemos.
A veces la respuesta tarda, pero eso no significa silencio, significa que Dios está orquestando cada detalle. Miremos el contraste con nuestra cultura actual. Estamos acostumbrados a controlar todo, a planear con precisión cada paso. Pero Pablo nos enseña que, aunque hagamos planes, es la voluntad de Dios la que prevalece. Y eso no es una limitación, es una seguridad. Porque ¿quién mejor que el Creador para guiar nuestros pasos? Cuando Pablo escribe por la voluntad de Dios, está reconociendo que, aunque su corazón ardía por Roma, solo Dios sabía cuándo y cómo debía cumplirse ese deseo. Y lo sorprendente es que, al final, Pablo llegó a Roma, sí, pero como prisionero. No como lo había imaginado, sino como Dios lo había planeado. Esto nos recuerda que la voluntad de Dios a veces rompe nuestras expectativas. Puede que llegues a tu Roma, pero no en la forma que pensabas. Tal vez sea a través de un proceso difícil, de un cambio inesperado, o incluso de una aparente derrota. Sin embargo, al final descubrirás que era el mejor camino. El mensaje de este capítulo es claro: la oración es la brújula que nos mantiene en el rumbo correcto, incluso cuando los obstáculos nos desvían. Pablo no dejó de orar, no dejó de confiar, y aunque no todo salió como esperaba, la voluntad de Dios se cumplió de manera perfecta. El sueño de Roma y nuestra propia Roma hoy. Roma no era solo un lugar geográfico en el mapa. Para Pablo, Roma representaba un sueño, una meta, un destino en el plan de Dios. Era la ciudad más poderosa del mundo en ese tiempo, el centro político, militar y cultural del imperio. Si el Evangelio llegaba a Roma, podría extenderse hasta los confines de la tierra. Por eso, el deseo de Pablo de visitar Roma era mucho más que un simple viaje misionero, era un paso estratégico en el avance del reino de Dios. Roma simbolizaba la oportunidad de sembrar la semilla del Evangelio en el corazón del poder humano. Ahora bien, si trasladamos esta verdad a nuestra vida, debemos preguntarnos, ¿cuál es nuestra Roma? Es decir, ¿qué sueño, meta o propósito ha puesto Dios en nuestro corazón que va más allá de lo inmediato y personal? Puede ser levantar una familia con valores sólidos, emprender un proyecto que bendiga a otros, predicar el Evangelio en tu comunidad, o incluso superar una adicción para dar testimonio de libertad. Nuestra Roma es ese lugar o propósito al que Dios nos llama, aunque el camino para llegar parezca lleno de obstáculos. Lo más hermoso de este pasaje es que Pablo no se conforma con soñar, ora, se esfuerza, se prepara, escribe cartas, mantiene viva la esperanza. Y así debemos actuar nosotros. Tener un sueño sin acción es solo una ilusión. Pero cuando unimos la fe con la perseverancia, incluso los retrasos se convierten en escalones hacia el propósito. Miremos cómo vivimos hoy. Muchas personas han dejado de soñar porque los problemas los han aplastado. Otros sueñan con grandeza, pero solo en su mente, sin nunca dar un paso concreto. Pablo nos enseña el equilibrio, soñar grande, pero trabajar cada día con fidelidad, confiando en que Dios abrirá la puerta en el momento preciso. Y aquí entra otro punto clave: nuestra Roma no siempre es la Roma que imaginamos. Pablo quería llegar a Roma como un predicador libre, Dios lo llevó como prisionero. Lo que parecía una derrota fue, en realidad, el cumplimiento del plan divino. Allí, bajo arresto domiciliario, Pablo predicó a personas que nunca habría alcanzado de otra manera, incluso a soldados de la Guardia Imperial. Eso significa que el camino hacia nuestra Roma puede ser diferente al que imaginamos. Tal vez sueñas con tener éxito en un área, y Dios te lleva por procesos que parecen contrarios. Tal vez quieres alcanzar a tu familia para Cristo, y en lugar de puertas abiertas, encuentras indiferencia o rechazo. Pero no te confundas, Dios sigue trabajando, aunque no lo veas. Nuestra Roma es también un recordatorio de que el propósito siempre es más grande que nosotros mismos. Pablo no quería Roma para sí, sino para Cristo. Y esa debe ser nuestra motivación, que nuestros sueños, logros y metas terminen glorificando a Dios. Imagina tu vida como un mapa. Tú ves las calles cercanas, pero Dios ve toda la ciudad desde arriba. Él sabe qué caminos están cerrados, cuáles tienen tráfico y cuál es la ruta más segura. Así hace con nosotros, nos guía paso a paso hacia nuestra Roma, aunque a veces no entendamos sus desvíos. En la actualidad, Roma también puede simbolizar los espacios de influencia donde Dios quiere llevar su mensaje a través de nosotros. Puede ser un aula, una oficina, un canal de YouTube, una red social, un barrio olvidado, un hospital, una cárcel. Lugares que parecen imposibles de alcanzar, pero que están en el corazón de Dios. El desafío es no dejar de soñar,
no dejar de orar y no dejar de avanzar. Aunque los obstáculos se acumulen, aunque el tiempo pase, aunque los planes cambien, el propósito de Dios sigue intacto. En resumen, este capítulo nos deja 3 verdades poderosas. 1. Roma simboliza el gran propósito de Dios en tu vida. 2. El camino hacia tu Roma puede ser diferente al que imaginas. 3. Tu sueño no es para ti, sino para que Cristo sea glorificado. El viaje hacia nuestra Roma hoy. Pablo soñaba con Roma. Lo llevaba en oración, lo deseaba con pasión y lo entendía como parte del plan de Dios. Aunque el camino no fue como él lo imaginó, su fe permaneció intacta y al final, el Señor cumplió lo que había prometido. Este relato no es solo historia antigua. Es un espejo en el que podemos vernos hoy. Cada uno de nosotros tiene una Roma que alcanzar, un propósito, un sueño, un llamado que Dios ha puesto en el corazón. Pero el viaje hacia esa meta nunca está libre de obstáculos, desvíos, incomprensiones o incluso sufrimiento. La lección que Pablo nos deja es clara: lo importante no es cómo llegamos, sino quien nos acompaña en el camino. Y si Dios es quien guía nuestros pasos, aunque todo parezca perdido, su plan nunca fracasa. Así como Pablo mantuvo su mirada en la misión, también nosotros estamos llamados a levantar la mirada más allá de los problemas presentes y confiar en que Dios cumple sus promesas. La fe no nos libra de las tormentas, pero nos da la certeza de que al otro lado nos espera la victoria. Hoy, te invito a preguntarte: ¿cuál es tu Roma? ¿Qué propósito está ardiendo en tu corazón? ¿Estás dispuesto a confiar en Dios aunque el camino no sea el que imaginabas? Recuerda, tu Roma no es un destino personal de gloria, sino el lugar donde Dios quiere usar tu vida para transformar a otros. Que este mensaje nos inspire a soñar, a caminar con fe y a creer que, así como Pablo llegó a Roma, nosotros también llegaremos a los propósitos que Dios ha trazado para nuestra vida.